Hola familia, les doy la bienvenida a un nuevo programa de Aprendo en Casa del Ministerio de Educación Pública. Yo soy Gualberto, su profe de matemática, y hoy afianzaremos los conocimientos de las propiedades de logaritmos. Vamos a repasar lo que estuvimos trabajando en nuestra clase del día anterior. Es muy importante que nosotros para el día de hoy tengamos a mano un cuaderno y un lápiz para que puedan hacer sus apuntes, sus anotaciones. En clase de matemática es fundamental hacer anotaciones, sus propios apuntes. Pues nada, comencemos con el repaso de las propiedades de logaritmos. Lo primero que vamos a repasar, vamos a calcular el siguiente logaritmo. Logaritmo con base 7 de 1. ¿Recuerdan qué nos decía la propiedad cuando el argumento es 1? Muy bien, el logaritmo daba 0. Es importante tener en cuenta que la base siempre debe ser positiva y además diferente de 1. Por lo tanto, logaritmo con base 7 de 1 es igual a 0. Muy bien. Continuemos con el repaso de las propiedades del logaritmo. Calcule el logaritmo con base 3 de 3. ¿Qué propiedad usamos? La propiedad cuando la base es igual al argumento y el logaritmo da 1. Por lo tanto, la respuesta para este logaritmo es 1. Qué bueno es que podamos repasar porque la práctica hace al maestro. Simplifique el logaritmo. Observemos este logaritmo. Logaritmo con base 5 de 5 elevado a la 3m. ¿Qué propiedad recuerdan que repasamos la clase anterior? Muy bien, la propiedad que nos indica que log de a con el argumento a elevado a la x es igual a x, es decir, va a ser igual al exponente que aparezca en el argumento. ¿Cuál es el exponente que aparece en este argumento? 3m. Por lo tanto, 3m va a ser el resultado de este logaritmo. Continuemos repasando. Tenemos la siguiente expresión. E elevado al logaritmo natural de x. ¿Ok? ¿Cómo lo podemos expresar? Es importante recordar que el logaritmo natural de x es igual al logaritmo con base e de x. Siempre el argumento debe ser un valor positivo, por lo tanto esa x debe ser mayor que 0. Expresémoslo entonces. E elevado al logaritmo con base e de x es igual a, ¿qué propiedad utilizamos? ¿Lo recuerdan? Muy bien, es igual a x, es decir, al argumento que tenía el logaritmo. Por lo tanto, x es la solución a esta simplificación del logaritmo. Vamos a continuar con nuestro repaso. Expanda logaritmo con base 0,1 de 2b. 2b, observe que no hay ningún signo que separe al 2 y a la b, por lo tanto hay una multiplicación. ¿Qué propiedad recuerdan? Muy bien, el logaritmo de una multiplicación. Y lo expresamos como la suma de logaritmos, de la siguiente forma. Ahora bien, no importa la cantidad de propiedades que tengamos, es importante saber cuál debemos utilizar. Dijimos que íbamos a utilizar logaritmo de un producto, de una multiplicación. Por lo tanto, nos va a quedar de la siguiente manera. Logaritmo con base 0,1 de 2 más logaritmo con base 0,1 de b. Recuerden que el argumento x y y deben ser positivos y la base debe ser positiva y diferente de 1. Continuamos con nuestro repaso. Expanda logaritmo con base raíz cuadrada de 5 de x sobre 3. ¿Qué propiedad podemos utilizar? ¿Cuáles de esas propiedades que usted observa vamos a utilizar? ¿El logaritmo de un producto? ¿El logaritmo de un cociente, de una división? ¿El logaritmo de una potencia? ¿Ya lo saben? ¿Cuál escogieron? Espero que hayan escogido el logaritmo de una división y lo vamos a expresar como la diferencia de logaritmos, como la resta de logaritmos.
Es importante recordar siempre que la base es positiva y diferente de 1 y que los argumentos de los logaritmos son positivos. Expresemos entonces y nos va a quedar logaritmo con base raíz cuadrada de 5 de x menos logaritmo con base raíz cuadrada de 5 de 3. Sigamos anotando y sigamos practicando. Logaritmo con base 7 de la raíz cuadrada de 5 de y al cuadrado. ¿Qué propiedad podemos utilizar? Ok, ahí tenemos primero que poder expresar ese radical en notación de potencias. Entonces vamos a utilizar logaritmo de una potencia, correcto. Raíz quinta de y al cuadrado lo podemos expresar como y elevado a la 2 quintos. Expresando nos va a quedar que el logaritmo con base 7 de y elevado a la 2 quintos. ¿Y qué hacemos con el exponente 2 quintos? Correcto. Ese exponente pasa a multiplicar al logaritmo, es decir, que nos va a quedar 2 quintos por logaritmo con base 7 de y. Es importante que anoten estas propiedades. Ok, ya hemos repasado las propiedades que vimos en nuestra clase anterior. ¿Qué les parece si ahora vamos a hacer ejemplos para poner en práctica nuestras propiedades? Expanda logaritmo con base 4 de xy elevado a la 5. Algo que les puede ayudar a todos es, ¿qué entendemos por expandir? Por ejemplo, si yo tengo log de a de xy, se expande a la forma log con base a de x más log con base a de y. ¿Qué propiedad podemos utilizar para expandir ese logaritmo? Analicemos. ¿Qué propiedad? Tenemos un exponente y una multiplicación. Correcto, muy bien. Hay que ser muy observadores para analizar cuál propiedad utilizamos. Entonces, ese exponente 5 lo vamos a pasar a multiplicar al logaritmo. Y obtenemos 5 por logaritmo con base 4 de x por y. ¿Qué propiedad podemos utilizar ahora? Correcto, el logaritmo de una multiplicación. Y lo expresamos de la siguiente forma. 5 logaritmo con base 4 de x más logaritmo con base 4 de y. Observe que el 5 está multiplicando a esa suma de logaritmos. Aplicamos la propiedad distributiva, entonces obtenemos 5 log con base 4 de x más logaritmo con base 4 de y. ¿Cómo vamos hasta este momento? Sigamos utilizando las propiedades de logaritmos. Tenemos la siguiente expresión logarítmica, logaritmo natural de AB sobre raíz cuadrada de E. E es el número de Euler, es un número irracional. ¿Qué propiedad podemos utilizar? Analicemos las siguientes propiedades. ¿Cuáles consideran que podemos utilizar? En el numerador tenemos AB, es una multiplicación. Luego tenemos sobre raíz cuadrada de E, es decir, tenemos un cociente. Y ese radical lo podemos expresar a notación de potencias. Por lo tanto, tenemos que hacer uso de las tres propiedades que tenemos acá. Primeramente, vamos a utilizar el logaritmo de una división. Logaritmo natural de AB menos logaritmo natural de la raíz cuadrada de E. ¿Recuerdan cómo expresar ese radical a notación de potencia? El índice del radical es 2 y el exponente de E es 1. Por lo tanto, obtenemos E elevado a la 1/2. Y en el primer logaritmo tenemos el producto de A por B. Por lo tanto, utilizamos el logaritmo de un producto y lo expresamos de la siguiente forma. Logaritmo natural de A más logaritmo natural de B.
menos logaritmo natural de e elevado a la 1/2. ¿Qué propiedad podemos utilizar en este momento? Observemos en el segundo logaritmo que e está elevado a la 1/2. Es decir, que ese exponente 1/2 lo pasamos a multiplicar al logaritmo natural. Y obtenemos logaritmo natural de a más logaritmo natural de b menos 1/2 logaritmo natural de e. ¿Recuerdan a qué es equivalente el logaritmo natural de e? Correcto, a 1. Muy bien. Por lo tanto, ¿cómo nos quedaría esta expresión ya expandida? Logaritmo natural de a más logaritmo natural de b menos 1/2. Excelente. ¿Cómo vamos hasta este momento? Allá en casa es importante que podamos repasar luego de la clase, usted pueda volver a realizar cada uno de estos ejemplos. Continuamos con nuestros ejemplos y vamos a simplificar 3 más 1/2 logaritmo de x más 1. Cuando hablamos de simplificar, es expresar esos logaritmos como un único logaritmo. Ahora bien, ¿qué propiedad podemos utilizar para simplificar esta expresión logarítmica? Observemos que ahí tenemos una suma separando esos dos términos, pero el 3 no tiene logaritmo. ¿Podríamos expresar ese 3 que contenga algún logaritmo? ¿Qué propiedad podríamos utilizar? Primero recordemos que el log de x es igual a log con base 10 de x, es decir, que cuando al logaritmo no le observemos la base es 10. Es un logaritmo común. Ahora bien, nosotros tenemos una propiedad que cuando un valor multiplica al logaritmo, ese número lo podemos elevar ¿a quién? Al argumento. Entonces, lo podemos expresar de la siguiente forma. Queremos al 3 agregarle alguna expresión que tenga logaritmo común. Entonces, cuando multiplicamos 3 por 1, obtenemos 3, es decir, no estamos alterando esta expresión logarítmica. Y observen también que ya hemos utilizado la propiedad 1/2, lo pusimos ya del exponente del argumento de la suma de x y 1. Ahora bien, ¿a qué es equivalente 1? Utilizamos la propiedad donde la base y el argumento son iguales, entonces el logaritmo es 1. Y ojo qué interesante. Otra manera de poder denotar, de poder representar el número 1. Hay muchas formas de poder escribir el número 1 y esta es una de las formas. Logaritmo con base 10 de 10, eso es 1. Ahora bien, tenemos que 3 por logaritmo con base 10 de 10 más logaritmo de x más 1 elevado a la 1/2. ¿Qué propiedad podemos utilizar en este momento? Como el 3 multiplicaba el logaritmo, lo utilizamos como el exponente de 10 y obtenemos logaritmo de 10 elevado a la 3 más logaritmo de x más 1 elevado a la 1/2. ¿Qué propiedad utilizamos en este momento? Observen que tenemos la suma de dos logaritmos. ¿Cuál propiedad? Muy bien, el logaritmo de una multiplicación. Recuerden que estamos simplificando, entonces utilizamos las propiedades de derecha a izquierda. Y obtenemos 10 elevado a la 3 es 1000, entonces obtenemos logaritmo de 1000 de x más 1 elevado a la 1/2. ¿Cómo les fue con esta simplificación? Sigamos repasando y vamos a seguir haciendo más simplificaciones. Vamos a simplificar la siguiente expresión logarítmica y tenemos logaritmo con base 5 de x al cuadrado menos 1 menos logaritmo con base 5 de x menos 1. Observen que el argumento de los logaritmos está entre paréntesis. ¿Qué propiedades podemos utilizar? ¿Qué propiedad podemos utilizar en este momento? Tenemos una resta de logaritmos. ¿De acuerdo? ¿Cuál propiedad?
Muy bien. La propiedad del logaritmo de un cociente, de una división. Entonces vamos a expresarlo de la siguiente forma. Logaritmo con base 5 de x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Recordemos cómo se puede factorizar la expresión del numerador. Y les invito para que ustedes vean los programas de mi compañera Jensi de 9º año, donde ella explica detalladamente cómo factorizar distintos polinomios. Aquí tenemos x al cuadrado menos 1 y lo podemos factorizar como x menos 1 por x más 1. Y lo expresamos de la siguiente forma. Logaritmo con base 5 de x menos 1 por x más 1 sobre x menos 1. ¿Se podrá simplificar alguna expresión en el argumento de este logaritmo? Ya lo notaron. Ahí tenemos el factor x menos 1 y x menos 1 también en el denominador. Solo se puede simplificar cuando sean factores, es decir, cuando se estén multiplicando. Entonces podemos simplificar x menos 1 del numerador con x menos 1 del denominador y obtenemos logaritmo con base 5 de x más 1. Muy bien. En nuestro siguiente ejemplo, simplifique logaritmo natural de x más y más logaritmo natural de x menos y, menos 2 logaritmo natural de x. Recordemos que no existe un único método, una única manera de poder amplificar, de poder simplificar, de poder expandir expresiones. Existen muchas maneras, esta solamente es una. Encuentren otras formas de poder hacer las simplificaciones allá en casa. Y verifiquen que los resultados sí sean únicos, es decir, que sean los mismos que obtenemos acá. ¿Qué propiedades podemos utilizar para simplificar esta expresión logarítmica? Correcto. Ahí observamos que tenemos una suma de dos logaritmos, luego tenemos una resta y observe que tenemos un valor que multiplica logaritmo, es decir, el 2 está multiplicando al último logaritmo. Es decir, podemos utilizar la primera propiedad, la segunda y la tercera propiedad que tenemos acá. Entonces, lo podemos expresar de la siguiente forma. Los dos primeros logaritmos que se sumaban, utilizamos el logaritmo de un producto y vamos a obtener logaritmo natural de x más y por x menos y, menos el 2 lo pasamos al exponente de la x. Entonces nos quedaría logaritmo natural de x elevado al cuadrado. ¿Qué propiedad utilizamos en este momento? Observen que tenemos una resta. Y en el argumento del primer logaritmo tenemos, muy bien, lo podemos expresar como una diferencia de cuadrados. Excelente, muy bien. Entonces, utilizando la propiedad del logaritmo de una división, obtenemos lo siguiente. Logaritmo natural de x al cuadrado menos y al cuadrado sobre x. Preguntémonos, ¿podemos hacer alguna simplificación en el argumento de este logaritmo? Claro que no. ¿Por qué razón? Porque no se están multiplicando, sino observen que entre x al cuadrado y y al cuadrado hay una resta. No podríamos simplificar x al cuadrado del numerador con el x al cuadrado del denominador. Por lo tanto, así quedaría simplificada nuestra expresión logarítmica. En nuestro ejemplo, simplifique 2 logaritmo con base raíz cuadrada de 3 de x menos 5 menos logaritmo con base raíz cuadrada de 3 de x al cuadrado menos 25. ¿Qué propiedades podemos utilizar? Muy bien, hay un valor que está multiplicando al logaritmo. Utilizamos el logaritmo de una potencia. Luego tenemos una resta de logaritmos. Entonces utilizamos el logaritmo de un cociente. Utilizando la primera propiedad, entonces el
el coeficiente 2 que multiplicaba el logaritmo lo utilizamos como el exponente del argumento y obtenemos lo siguiente: logaritmo con base raíz cuadrada de 3 de x menos 5 al cuadrado menos logaritmo con base raíz cuadrada de 3 de x al cuadrado menos 25. El argumento del último logaritmo, observen que es una diferencia de cuadrados, por lo tanto lo podemos factorizar. Y les recuerdo que pueden ver los videos de noveno año de mi compañera Yancy para que repasen la factorización. Factorizando esta diferencia de cuadrados obtenemos x menos 5 por x más 5 y lo expresamos así. Utilizando el logaritmo de un cociente, entonces obtenemos logaritmo con base raíz cuadrada de 3 de x menos 5 al cuadrado sobre x menos 5 por x más 5. ¿Podemos simplificar alguna expresión en el argumento de este logaritmo? Muy bien. Observen que ahí tenemos x menos 5 en el numerador y x menos 5 en el denominador. Entonces podemos realizar esta simplificación de esos factores que son comunes y obtenemos logaritmo con base raíz cuadrada de 3 de x menos 5 sobre x más 5. Vamos a pasar a unas advertencias. Observen que tenemos la división de dos logaritmos. Logaritmo con base 2 de x sobre logaritmo con base 2 de 3. ¿A qué es equivalente? Es equivalente a la misma división. ¿Por qué razón? Porque no hay propiedad para la división de logaritmos. Observemos esta otra expresión. Logaritmo con base 2 de x elevado a la 4. ¿A qué es equivalente? Esta es una potencia. Entonces va a ser equivalente, muy bien, a la misma expresión. ¿Por qué razón? Porque no hay propiedad para la potencia de logaritmos. Observen la que viene y compárenla con esta. Aquí tenemos logaritmo con base 2 de x elevado a la 4. Aquí el exponente 4 está en el argumento. ¿Notaron la diferencia? Y para esto sí tenemos propiedad. Y obtenemos 4 por el logaritmo con base 2 de x. Aquí tenemos logaritmo con base 3 de x más 2. ¿A qué va a ser equivalente? A la misma expresión. ¿Por qué razón? Porque no hay propiedad para el logaritmo de una suma. Se queda expresado de la misma forma. Tomemos notita de cada una de estas advertencias. ¿Y qué sucede con el logaritmo de una resta? Pues va a quedar exactamente igual. ¿Por qué razón? Porque no hay propiedad para el logaritmo de una resta. Es importante tener una ficha con sus propiedades y además con las advertencias. Observen acá, aquí tenemos logaritmo de x más 7. ¿A qué es equivalente? Al logaritmo de x más 7. Pero recalcando algo importante, ¿cuál es el argumento del logaritmo? En esta expresión el argumento solamente es x. Muy bien, pasamos a la autoevaluación y yo le pido ahí en casita que usted se autoevalúe y le voy a pedir a Carlos que me ayude con la autoevaluación del día de hoy. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, ¿y usted, profe? Muy bien, gracias a Dios. Carlos, ¿qué aprendimos de nuevo hoy? Bueno, profe, le soy muy sincero que dice que lo que usted hizo un repasito porque yo no tenía las fichas de las anotaciones cerca, entonces me sirvió mucho. Perfecto. Qué bueno que pudiste repasar con nosotros el día de hoy. ¿Y cómo te sentiste durante la explicación? Bueno, como te lo decía, como no tenía las propiedades anotadas, por dicho usted las iba mencionando poco a poco e iba entendiendo. La clase pasada yo había entendido que solo puede utilizar una propiedad en cada momento, pero veo que en un ejercicio se pueden utilizar todas las que sean necesarias. Correcto, Carlos. Todas las propiedades las podemos utilizar y hay muchas maneras de poder simplificar expresiones logarítmicas. Cuéntame, Carlos, ¿qué experimentaste al conocer el tema de hoy? Sí, profe, momentos al ver tanto logaritmo me confundía y a veces creía que era la propiedad de multiplicación y a veces la de división. Entonces, entendí por dicha se hizo muchos ejemplos. Excelente, Carlos.
¿Y qué aspectos podemos mejorar para la próxima clase? Yo le voy a hacer caso a usted, profesor, en adelante. Voy a anotar todo, porque yo, como la clase pasada iba entendiendo, decía, yo me acuerdo. Y 8 días después, como no repasé, en blanco. Muy bien, a repasar entonces, porque la práctica hace al maestro. Y pasamos a nuestra sección del Matematips del día de hoy. Y vamos a hablar un poquito de John Napier. John Napier de 1550 a 1617. Nació en el año de 1550 en Merchiston, cerca de Edimburgo. Fue un gran matemático y hizo grandes aportes. Introdujo el primer sistema de logaritmos. Además de eso, inventó sistemas mecánicos para realizar cálculos aritméticos. La descripción del maravilloso canon de logaritmos. El neperio es una unidad de medida alternativa al decibelio, utilizada frecuentemente en el campo de las telecomunicaciones. Pues muchas gracias y nos vemos en nuestro próximo programa de Aprendo en Casa. Soy Gualberto, su profe de mate. Hasta luego.